en el hospital, así es que no me puede conectar, pero ahora hacemos la clase. Bueno, este es el contenido. Vamos a dar una visión amplia de lo que es epilepsia, desde por qué se produce la epilepsia y las crisis epilépticas, los tipos de epilepsia, los síndromes epilépticos, el tratamiento de la epilepsia. Muy bien, entonces la epidemiología es que afecta entre 100 a 200 millones de personas. Hay unas últimas estadísticas que indican que no es tanto, sino que es alrededor de unos 100 millones de personas en el mundo, 80 a 100. Depende de la metodología que se usa. En el último párrafo lo he querido poner para ver cómo la prevalencia de la epilepsia se eleva de 5 al 8 por mil, que es en los países desarrollados, alrededor del 15 por mil en los países del área andina, sobre todo, debido a la cisticercosis, ¿no? Enfermedad endémica, enfermedad parasitaria endémica en los países del área andina, pero también en Brasil, en México y en el Asia, ¿no? En los países del Asia también. Un momentito, por favor. Claro, estoy en clase, ¿qué hago? Para hacerlo de los ¿dónde está en el segundo año? Ya lo estoy, me lo vas a hacer. Me lo vas a hacer. ¿Cuánto? Solo los 6 meses, 5 meses. Gracias. Ya, disculpen. Entonces, es esa prevalencia tan aumentada debido a la cisticercosis, ¿no? Bueno, ¿por qué se produce las crisis epilépticas? Hay que diferenciar lo que son crisis epilépticas de lo que es epilepsia. ¿Ya? Epilepsia es la enfermedad y crisis epiléptica es la manifestación de esa enfermedad. Las crisis epilépticas pueden ser motoras y no motoras, como vamos a ver adelante. Motoras son las que todos hemos visto, cuando la persona se cae, tiembla, en fin, es un movimiento, pues, ¿no? Es motora. Y las no motoras, lo más relevante es las personas que se quedan desconectadas del medio ambiente, la epilepsia ausencia. Son crisis no motoras. Bueno, ¿por qué se produce? La base es que existe un desbalance entre la excitación y la inhibición, donde predomina la excitación. ¿Por qué predomina la excitación? Porque hay más neurotransmisor excitador, que es el glutamato, que predomina sobre el neurotransmisor inhibidor, que es el GABA. ¿Ya? Entonces, cuando predomina la excitación, hay un desbalance y eso produce crisis. Ahora, puede haber un aumento relativo de la excitación también, ¿no? Y esto se produce
cuando más bien baja la inhibición. Es decir, cuando no hay mucho GABA. Al no haber mucho GABA, predomina el glutamato y hay excitación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se van a producir las crisis. Es decir, cuál es el mecanismo. Vemos en el cuadro de la izquierda un canal iónico que se supone que está en la membrana neuronal, donde hay un intercambio de iones que ustedes ya conocen entre el glutamato, entre el sodio y el potasio. Cada paso de intercambio iónico va a generar un potencial eléctrico, ¿no? Y este potencial eléctrico se va a sumar neurona tras neurona, ¿no? A la derecha ven una representación de los canales iónicos, algunos que ya están abiertos y otros como el tercero y el cuarto que están cerrados. Son canales de sodio y de potasio, pero que se llaman voltaje dependientes. Es decir, que solamente se abren cuando el voltaje en la superficie de la membrana neuronal aumenta, ¿ya? Entonces, una de las causas de que se produzcan crisis epilépticas y epilepsia es por alteraciones genéticas, ¿no? Que producen fallas en los componentes de esos canales. Por lo tanto, ese paso de iones no es regulado, sino que es un paso indiscriminado, es un intercambio indiscriminado de iones, de manera que se producen muchos potenciales eléctricos en la superficie neuronal. Esto va a activar esos canales voltaje dependientes o regulados por voltaje. Entonces se van a abrir más canales y va a haber más paso de iones y con eso va a haber más voltaje en la superficie neuronal. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto va a ocurrir en una dirección de neurona a neurona, como ven ese dibujito de esa neurona que está arriba, y digamos corre ese potencial eléctrico de izquierda a derecha y termina en esas prolongaciones axónicas, ¿no? Que están hacia la derecha, y ese potencial eléctrico aumentado llega a esas vesículas que están viendo ahí, que tienen esas terminales axónicas. Esas vesículas contienen glutamato, que es el neurotransmisor, como dijimos hace un rato, excitador. Se libera mucho glutamato, entonces este glutamato a la vez estimula la siguiente neurona y así van aumentando los potenciales eléctricos, ¿ya? A través de circuitos y redes neuronales. Estos son ejemplos, ¿no? De canales iónicos, por ejemplo, a la izquierda, un canal, como un ejemplo solamente de acetilcolina, una representación de cómo tiene unas fracciones proteicas, ¿no? Está compuesto por fracciones proteicas alfa, beta, gamma, delta. Que falle una de esas nomás, ¿no? Por una mutación genética, entonces lo que están viendo abajo, ese paso regulado de iones, ya se altera porque el ion estaría abierto constantemente y pasarían corrientes iónicas con aumento del potencial, ¿no? En la superficie neuronal, o sea, aumento de voltaje y aumento del potencial. A la derecha también estamos viendo otra representación, pero ya de un canal de sodio, ¿no? Que tiene todos esos componentes que se ven como barras, ¿no? Y que al fallar una de esas también permitiría el paso indiscriminado de iones de sodio. Igualmente, podrían haber casos en los cuales la falla genética, la mutación, altera los receptores, más bien los receptores posinápticos, no los canales iónicos, sino los receptores, especialmente los receptores de este glutamato que se ha liberado en cantidades, ¿no? Entonces, igualmente, no produciría un paso regulado de iones como se ve en ese esquema,
el paso de sodio, o perdón, de calcio y sodio y salida de potasio. No lo regula, entonces aumenta el potencial eléctrico también. Y, por ejemplo, hay fallas genéticas en esos receptores que se asocian, ¿no?, a enfermedades. O sea, por ejemplo, el síndrome de Angelman, ¿no? La deficiencia del receptor GLUT1, y así muchas enfermedades por mutaciones de todos esos genes que se relacionan a, ¿no? Y la mayoría de ellas que cursan con epilepsia. Entonces, esos serían los mecanismos genéticos. Pero hay mecanismos también estructurales, es decir, por lesiones, como están viendo en esas imágenes que están viendo a su derecha, señaladas con flechas. A la izquierda un corte coronal en una resonancia magnética en un protocolo T2, y a la derecha un corte coronal también de resonancia magnética en protocolo FLAIR. Como ven, ambas están señalando un hipocampo, que es la cara interna del lóbulo temporal, más chico que el del lado contrario, es decir, se ha atrofiado. A esa lesión se le llama esclerosis mesial temporal, o sea, una esclerosis, o sea, un endurecimiento mesial de la parte media o interna temporal del lóbulo temporal. Esta lesión es importante en epilepsia porque es un área demasiado epileptogénica. Las lesiones en esa zona producen epilepsias muy resistentes, muy resistentes. Entonces, ¿por qué se va a producir estas lesiones? Por fenómenos de reparación anormal frente a agresiones, como puede ser fiebre alta, muy alta, como pueden ser traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Como puede ser la asfixia, ¿no? O una falta de oxígeno. Entonces, esa zona es muy sensible a estas agresiones. Fiebre, ¿no? Asfixia, traumatismos e incluso a muchas crisis convulsivas. Reacciona atrofiándose y excitándose demasiado. A eso se llama la esclerosis mesial temporal, epilepsia que no responde a los medicamentos generalmente, y un gran porcentaje de casos está siendo operado, termina con el tratamiento quirúrgico, ya no con tratamiento médico, sino con un tratamiento quirúrgico de cirugía de la epilepsia. Entonces, esas son causas estructurales, como estas de acá que les estoy mostrando en imágenes, ¿no? En la primera, ¿no?, muestra un tumor de la corteza cerebral. La segunda y la tercera, señaladas con flechas, es una malformación de la corteza cerebral. Al estar malformada, la corteza es una malformación que ya viene desde el vientre materno, trae como consecuencia el producir crisis epilépticas. Y la última de la derecha, como ya les había algo mencionado, la hipoxisquemia, también se relaciona a frecuentes crisis epilépticas. Haciendo un resumen de todo lo que les he mencionado como causas o mecanismos de las crisis epilépticas y las epilepsias, es un desbalance en el que predomina la excitación sobre la inhibición, y esto se produce porque a nivel de iones, de canales iónicos, hay un paso aumentado, ¿no?, de iones con aumento del potencial eléctrico en la membrana, y esto se va transmitiendo, ¿no?, de una neurona a otra neurona, ¿no?, por liberación de el neurotransmisor excitador glutamato a nivel
de circuitos, sinapsis y redes neuronales a gran escala. Cuando ya alcanza una propagación de mucha carga eléctrica con descargas que se llaman hipersincrónicas, todas las neuronas están descargando muchos potenciales eléctricos de manera hipersincrónica en grandes redes neuronales, ahí el paciente convulsiona. Este es un ejemplo esquemático de cómo es una epilepsia genética. Uno de los ejemplos de una epilepsia genética, es decir, sin lesión cerebral, sin lesión, es la epilepsia ausencias. Ahí en el esquema de la izquierda se ve cómo van a partir desde el tálamo neuronas que se llaman tálamo-corticales, ¿ya? Y que ellas van a coordinar muy bien sus impulsos eléctricos con las neuronas piramidales que están en la corteza cerebral y que tienen una disposición perpendicular. Si, por ejemplo, las tálamo-corticales viajan verticalmente hasta la corteza cerebral desde los núcleos basales en la parte profunda del cerebro, ascienden verticalmente hacia la superficie donde las neuronas tienen un recorrido transversal. Así se sincronizan y producen unos ritmos estables. Pero cuando hay fallas en estos impulsos eléctricos que provienen del tálamo, se desorganiza, se desincroniza, ¿no?, esa relación entre estos dos tipos de neuronas y se producen las descargas que se llaman espigas y ondas, como se representan en el esquema de la derecha en esas puntas de color rojo. Y esto produce una forma de epilepsia con crisis no motoras, que son las crisis de ausencias, donde la persona, especialmente es un niño generalmente, se desconecta del medio ambiente por algunos segundos y después regresa a su actividad habitual. Eso es un ejemplo de una epilepsia genética. ¿Y cuál es la causa? La causa es una alteración en los canales de calcio, ¿no?, los canales de calcio que están a nivel del tálamo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si los canales de calcio están fallando y eso desincroniza, ¿no?, la relación de las tálamo-corticales con las corticales, entonces se dan medicamentos que son bloqueadores de los canales de calcio y se controla la crisis. Por el contrario, el caso que les dije como ejemplo de la epilepsia estructural debido a una esclerosis mesial temporal se debe a una inadecuada reparación después de una agresión, que les dije que era la fiebre, traumatismos, ¿no?, muchas crisis o asfixia, falta de oxígeno. Esa zona del cerebro es muy sensible a todo eso y las células desaparecen. Es que el hipocampo, esa cara interna del lóbulo temporal del hipocampo, tiene una estructura diferente a la corteza de la superficie del cerebro. Si ustedes recuerdan de su neuroanatomía, en la superficie del cerebro, la corteza cerebral consta de 6 capas de células. Bueno, en el hipocampo solamente hay 4. Tienen menos capas de células. La CA1, CA2, CA3 y CA4 que no figuran en el esquema de la izquierda, y de las cuales las más sensibles son la CA1, CA3 y CA4. Y la única que sobrevive es la CA2. Esta que sobrevive, al repararse con otro tipo de fibras que figuran ahí, como las fibras MOS y las fibras musgosas, o de las fibras de células en canasta, producen únicamente actividad excitatoria y no inhibitoria.
Entonces, todo estímulo que llegue a esa zona solo produce excitación y no hay nada de inhibición. Entonces, eso produce crisis epiléptica. Y ese fenómeno de una mala reparación neuronal se va a observar tanto en los cortes histológicos, como en este, por decir, es un corte del hipocampo, donde ven CA1 casi no hay células. CA3 también hay poquito, CA4 muy poquito, y la única que tiene un poco de células es la CA2, que es la que soporta más. Pero a partir de esas células, los mecanismos de reparación son anormales, que producen solo excitación y por lo tanto solamente crisis epilépticas. Y en resonancia se ve eso como en esta imagen, el caos inicial temporal. Bueno, entonces ya saben, los dos tipos, tienen ejemplos de los dos tipos, la epilepsia genética y la epilepsia estructural, y sus mecanismos. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene epilepsia? ¿No? Cuando ha tenido al menos 2 crisis epilépticas no provocadas, o sea, espontáneas, ¿ya? En un lapso mayor a 24 horas. ¿Ya? Al menos 2 crisis. Porque cuando un paciente tiene una crisis, no se puede decir que tiene epilepsia y tampoco necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene solo 50% de posibilidades de volver a convulsionar y 50% de que no vuelva a convulsionar. Entonces, en esos casos, se prefiere no dar tratamiento y esperar a que tenga una segunda crisis, donde ahí sí las posibilidades de volver a convulsionar son más del 70%, entonces sí justifica iniciar un tratamiento antiepiléptico. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos se inicia tratamiento antiepiléptico o anticonvulsivo? Después de una primera crisis. Solo cuando hay factores de riesgo. Es decir, tuvo una crisis no provocada, espontánea. Le pido un electroencefalograma y me salen múltiples descargas, que quiere decir que va a volver a convulsionar de todas maneras. O si no, le hago la resonancia magnética y me muestra que tiene una lesión en una zona muy epileptogénica. Bueno, quiere decir que de todas maneras va a volver a convulsionar, entonces a la primera solamente empiezo el tratamiento. Entonces, únicamente se empieza tratamiento con la primera crisis si es que existiese factor de riesgo. ¿Ya? Ahora, por definición, si una persona tiene, por decir, por un accidente de tránsito, 3 crisis en un día por un traumatismo encefalocraneano, que es una causa provocada, se considera como una. ¿Ya? Como si hubiera tenido una y no se considera epilepsia todavía. Las crisis tienen que ser espontáneas, no provocadas, ¿no? Bueno. Para encontrar la causa de las epilepsias, se ha hecho una clasificación que nos muestra 3 tipos de causa de epilepsia que podríamos identificar. En la primera columna, donde dice epilepsia genética, llamada antes primaria o idiopática, las crisis son esporádicas, cada 3 meses, cada medio año, en fin, y todas las crisis se parecen, son igualitas, no hay variabilidad de crisis. Se presentan en pacientes que son completamente normales, estudian, tienen buena capacidad intelectual, etc. Generalmente hay antecedentes de epilepsia en la familia, cercana o lejana. Su electroencefalograma, que es el examen de elección en epilepsia, puede ser normal o tener descargas muy típicas. El estudio por imágenes siempre es normal, no se ve ninguna lesión, es condición, ¿no? Para decir que una epilepsia es genética, ¿no? Con excepciones que vamos a ver en un momento.
Y la respuesta al tratamiento siempre es buena, y es decir, un solo medicamento es suficiente. Todo lo contrario se ve en la última columna, en una epilepsia estructural o en una metabólica, donde, antes llamada epilepsia secundaria o sintomática, donde las crisis son frecuentes, pueden ser varias veces al día o varias veces a la semana, y son polimorfas, es decir, no se parecen unas con otras, tiene diversos tipos de crisis. Respecto al estado neurológico, sí, generalmente hay compromiso neurológico, déficit motor, movimiento involuntario, retraso mental, en fin. Y generalmente no hay antecedentes de epilepsia, y el electroencefalograma siempre es bastante anormal y tiene descargas frecuentes. En las imágenes siempre tiene que verse una lesión. Siempre tiene que verse una lesión para decir que es estructural. Y la respuesta al tratamiento es pobre o requiere politerapia, o sea, más de 2 medicamentos. En medio de estos dos tipos de la epilepsia genética y metabólica está la desconocida, antes llamada criptogénica o probablemente sintomática. Esta es igualita a una estructural. Entonces, cuando uno le hace a la anamnesis y ve la evolución, dice, este es un estructural, le voy a pedir una resonancia magnética ya para comprobar solamente la lesión, a ver qué magnitud tiene. Pero viene la sorpresa en que las imágenes no muestran ninguna lesión. Entonces, por eso se llama de causa desconocida. ¿Ya? Se comportan como un estructural, pero no tienen lesión visible. Se supone que estos pacientes tienen lesiones microscópicas que no pueden ser vistas, pues, en una resonancia magnética, ¿ya? Pero si por alguna razón a esos pacientes se les hace una biopsia del cerebro, se va a encontrar que sus neuronas tienen anormalidades. Entonces, esa es la desconocida. Por eso antes se le llamó probablemente sintomática. Bueno, o sea, hay una nueva clasificación de la epilepsia, no las clásicas, ¿no? Han habido clasificaciones muy descriptivas, pero se ha adoptado a partir del 2017 esta forma de clasificación propuesta por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que los tipos de crisis se deben clasificar en crisis epilépticas de tipo focales, de inicio focal, otras de inicio generalizado y otras de inicio desconocido. Es decir, de inicio focal cuando el paciente ve que una parte de su cuerpo está convulsionando. Generalizada es cuando es todo su cuerpo el que convulsiona y el paciente generalmente ya pierde la conciencia. Y las causas son estructurales, como ya les dije, cuando se ve lesión. Otras son genéticas, que ya hablamos, otras infecciosas, otras metabólicas. Hay epilepsias autoinmunes y hay epilepsias en que no se conoce la causa. Respecto a las epilepsias, estas pueden ser focales, cuando la epilepsia únicamente es de una parte del cuerpo, generalizadas, cuando ocupan todo el cuerpo, ¿no? Y hay pérdida de conciencia en sus crisis, otras que son a la vez generalizadas y focales, que pueden comenzar en una parte del cuerpo y después abarcan el resto, y otras desconocidas. Además de esto, hay síndromes epilépticos también, que ya los vamos a mencionar, que tienen características muy específicas, ¿ya? Y que en las epilepsias pueden haber diversas comorbilidades. Entonces, los tipos de crisis están descritos acá, ¿no? En las que son de inicio focal o inicio generalizado, ¿no? La de inicio focal puede tener automatismos. Las crisis de automatismo son movimientos sin sentido y repetidos. Atónicas, cuando se pierde el tono y la persona se cae bruscamente, puede caer solo la cabeza nada más, o caerse por completo.
clónicas cuando son movimientos rítmicos, espasmos epilépticos cuando hay generalmente contracturas, ¿no?, breves y repetidas, hiperkinéticas cuando hay movimientos desordenados de todas las partes del cuerpo, mioclónicas cuando son breves contracturas sin ritmo y de diferente localización, tónicas cuando se estira el paciente, se estira de forma sostenida. Esas son las crisis motoras, pero hay unas no motoras, como les dije, que son autonómicas, solamente de palidez, incluso de piloerección, ¿no?, y hipotensión, aumento del tránsito intestinal, rubor, otras con detención del comportamiento. La persona se queda como paralizada, ¿no?, observando con detención un solo punto, ¿no? Y esta dura minutos. Hay que diferenciar crisis de detención del comportamiento, que es una que dura minutos, con la de ausencias que dura solo segundos. Hay crisis cognitivas, por decir que se llama de arresto del lenguaje, que deja de comprender el lenguaje, no habla o no comprende durante la crisis. Emocionales, llanto, risa, ira, miedo. Sensoriales, percepciones olfatorias, auditivas, gustativas, etcétera, ¿no? Y dentro de las generalizadas motoras ya dijimos todas, y dentro de las no motoras está la ausencia, ¿no? La desconexión del medio ambiente, pero solo por segundos, máximo 30. Y bueno, ¿cuál es el estudio de elección en epilepsia? ¿No? Es el electroencefalograma. Es en primer lugar. Segundo lugar, son los estudios por imágenes, la resonancia magnética. Pero en primer lugar es el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque nos confirma que existe una actividad eléctrica cerebral anormal. Es decir, se traduce en descargas que vamos a visualizar en este examen. En segundo lugar, porque nos puede localizar el foco, dónde o de dónde salen estas descargas principalmente, con miras a que este paciente pueda, digamos, ser operado. Y hay que sacar la zona del foco epileptógeno. En tercer lugar, nos sirve para clasificar qué tipo de epilepsia es, qué tipo de síndrome es. ¿Y tendrá algún fin más allá del fin académico? Sí, porque si yo sé qué tipo de epilepsia es, también sé qué medicamento me conviene y también sé cuál va a ser su pronóstico. ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser regular? ¿Va a ser malo o va a ser pésimo? Entonces, todas las epilepsias y síndromes epilépticos no son iguales y por lo tanto, el objetivo del neurólogo o del especialista en epileptología es determinar qué tipo de epilepsia es para escoger el mejor medicamento o el mejor tratamiento y también para saber su pronóstico e informar. ¿Cuáles son las ondas que debemos ver, que debemos buscar de confirmación de epilepsia y que son patológicas? Son básicamente estas cuatro. Ondas agudas, como estamos viendo ahí arriba a la izquierda. Cuando ya son más agudas todavía, porque su vértice es más afilado, ahí están las puntas, abajo a la izquierda. Cuando se repiten 2 o 3 veces, se llaman polipuntas. Y cuando se acompañan estas puntas de ondas lentas, se llaman complejo de punta-onda lenta. Eso es lo que debemos buscar de anormalidad que nos confirma la epilepsia. Bueno, respecto a las epilepsias, que son muchas, podríamos decir que hay algunas que se pueden considerar benignas, entre comillas, porque son las que menos perturban a la persona. Y podríamos
identificar estas cuatro: las ausencias, la mioclónica juvenil, las que cursan con puntas centrotemporales y la tónico-clónica generalizada. Y esta la resumimos en esta tabla. Todas ellas tienen en común todo lo que esté en amarillo. Desarrollo psicomotor y capacidad cognitiva está conservada en todas. La respuesta al tratamiento es buena y sobre todo en monoterapia. Y la etiología es genética. Pero tienen sus diferencias clínicas y electroencefalográficas. Por ejemplo, la epilepsia ausencias empieza entre los 3 y los 8 años, ¿no? Las crisis tienen periodos de desconexión que se llaman ausencias, que son múltiples al día, pueden ser decenas al día, en que esta desconexión o ausencia debe durar máximo 30 segundos, máximo. Puede durar 10, 15, hasta 30. Si dura más de 30 hay que dudar ya que sea una epilepsia ausencia. Y su electroencefalograma está conformado por puntas y ondas lentas con una frecuencia de 3 ciclos por segundo, que es típico. ¿Qué le puedo decir a la familia respecto al pronóstico? En que estas ausencias van a durar hasta la adolescencia y el 80% de ellos van a curar en ese momento y no volverán a tener crisis. Pero hay un 20% en que se van a transformar en la adolescencia estas ausencias o desconexiones a las crisis más comunes, que son las tónico-clónicas generales. La segunda, EMJ, se refiere a epilepsia mioclónica juvenil. Empieza desde los 6 años hasta adolescencia y se caracteriza por tener una combinación de crisis que pueden empezar con ausencias, pero después de las ausencias vienen mioclonías. Y crisis mioclónicas son aquellas contracciones bruscas y breves, sin ritmo, que en este caso se presentan especialmente al despertar o al dormir. Típicamente estos pacientes en las mañanas botan los objetos que tienen en su mano. Botan la cucharita en el desayuno, botan el cepillo, ¿no? Botan la taza. En la mañana, si están en la escuela, botan el lapicero o el lápiz por esta contracción brusca. Y también se puede acompañar de crisis tónico-clónica generalizada. El electroencefalograma está compuesto por polipuntas. ¿Qué puedo decir respecto a este pronóstico de este tipo de epilepsia? Que a pesar de ser benigna, no pasa en algún momento de su vida. Toda la vida va a tomar medicación, pero va a poder hacer de todo también. Otra, la epilepsia con puntas centrotemporales o rolándica. Esta empieza entre los 3 y los 8 años. Sus crisis son focales, generalmente solo afectan la hemicara y la lengua. Sus crisis son esporádicas, tan esporádicas que pueden ser 2 veces al año o una vez al año en casos extremos. Y sobre todo que ocurren generalmente durante la noche. Cuando compromete la lengua hay un componente sensorial, ¿sí? Que perciben un sabor extraño como metálico en la lengua. Le hacemos un electroencefalograma y vamos a encontrar descargas de puntas en esa región centrotemporal, o sea, entre la región central del cerebro y la región temporal. Sobre pronóstico, ¿qué le puedo decir al familiar? Le puedo decir que esta crisis se va a autolimitar alrededor de la pubertad, 12, 13, 14 años, se autolimita, desaparece y no vuelve a aparecer.
ETCG es epilepsia tónico-clónica generalizada del tipo Grand Mal. Esta empieza de los 6 años hasta la adolescencia y sus crisis son tónico-clónicas generalizadas. Tónicas, estiramiento, clónicas, relajación, todo el cuerpo con pérdida de conciencia. El electroencefalograma va a mostrar puntas y ondas lentas. ¿Cuál va a ser su evolución? Va a recibir tratamiento toda la vida, pero va a tener que tomar medicación y hacer vida normal. Puede hacer todo. ¿Ya? Entonces, estas son las benignas. Por el contrario, hay algunas epilepsias que se llaman malignas y que comienzan en la primera infancia. Se le llama maligna, es un término que ya está un poco proscrito, ¿no? Pero bueno, uno se acuerda más de esto porque estos síndromes tienen un pésimo pronóstico. Aquí están el síndrome de West, el Lennox-Gastaut, la epilepsia con crisis mioclónico-estáticas y la epilepsia con ausencias mioclónicas. De estas vamos a escoger solo dos, las más significativas que deben recordar: el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. En el síndrome de West, estas crisis empiezan entre 3 meses o 1 año. Se caracterizan por tener espasmos en flexión, es decir, contracturas bruscas que vienen en grupos que se llaman salvas, en grupos de 6, 5, 10, con un descanso, y vuelven a presentarse los espasmos. Su electroencefalograma es una ipsarritmia. ¿Qué es ipsarritmia? Un trazado caótico, desordenado, completamente irregular, patológico. El síndrome de Lennox-Gastaut empieza entre los 2 y a los 8 años. Hay un 20% de síndrome de West que a los 2 años pasa a ser Lennox-Gastaut, pero solo un 20%. ¿Cómo es el Lennox-Gastaut? Son crisis, es una combinación de crisis en las cuales hay crisis atónicas del cuello, que son muy típicas, crisis de caída de la cabeza hacia adelante. Tiene ausencias, es decir, desconexiones del medio ambiente, pero son atípicas. Y la que no debe faltar son las crisis tónicas del sueño. Crisis tónicas del sueño, ¿no? Es decir, el paciente está durmiendo tranquilo y bruscamente presenta un estiramiento, especialmente de los brazos. Su electroencefalograma es de puntas seguidas de ondas lentas con una frecuencia menor de 2.5 ciclos por segundo. ¿Qué tienen de común estos dos síndromes? En que en cuanto empiezan las crisis, se presenta un empeoramiento, detención o regresión del desarrollo, ¿no? O se detiene su desarrollo o empieza a regresionar más bien. La respuesta al tratamiento también es pobre o ninguna en ambos casos. Sin embargo, aquí en tratamientos hay que hacer dos excepciones. En el síndrome de West hay un 10% en que no se ven lesiones, y si se inicia tratamiento con corticoides en alta dosis, en ese 10% de pacientes se puede detener estos espasmos y van a tener una buena respuesta y quedar sin crisis. Pero solamente es el 10% en aquellos que no muestran lesión. Respecto al síndrome de Lennox-Gastaut, ahí también ha habido una
mejoría parcial con el uso del CBD o cannabis medicinal, que ha tenido una muy buena respuesta, ¿no?, respecto a control de crisis. Sin embargo, la regresión del desarrollo, eso sí, no se modifica. La detención o regresión no se modifica. Las crisis sí mejoran mucho con el cannabis medicinal, pero otra cosa no. Respecto a la etiología, el síndrome de West es estructural o genético. Los casos genéticos son los que tienen posibilidades de mejorar. En el síndrome de Lennox-Gastaut, la gran mayoría son estructurales. Hay uno que otro caso reportado genético, pero es decir, todos se ven a lesiones, ¿ya? Entonces, esto es lo que hablamos a la izquierda, es la hipsarritmia. Es un trazado completamente caótico, anormal, descargas de puntas, ondas lentas, desordenadas, en fin. Y a la derecha es lo mismo durante el sueño. A diferencia del síndrome de Lennox-Gastaut, que muestra estas pequeñas puntitas seguidas de ondas lentas con una frecuencia menor a 2.5 ciclos por segundo. Muy bien. Existen epilepsias estructurales, es decir, debido a lesiones. Para investigar una epilepsia se debe usar la resonancia magnética como el segundo estudio de elección en epilepsias. Pero en epilepsia se debe usar siempre un equipo de 3 teslas. ¿Ah? Acá hay una excepción. Como ya les dije, las estructurales son por lesiones visibles, generalmente adquiridas. Pero hay algunos casos en que estas lesiones se deben a mutaciones genéticas. Pero son muy pocos casos. Por ejemplo, la mutación GPR56 que causa polimicrogiria, ¿no? Bueno, es a la vez genética y estructural, porque se puede observar las lesiones en el cerebro, ¿no?, que son unos circunvoluciones muy chiquititas que se llama polimicrogiria y que son altamente epileptogénicas, pero de causa genética. A la vez son genéticas y estructurales. Y otra también, ejemplo importante, es la esclerosis tuberosa, en que también se observa un origen genético, mutaciones de los genes TSC1, TSC2 y lesiones estructurales. Y las otras, que son puramente estructurales, que son adquiridas, ¿no?, por una encefalopatía hipoxico-isquémica, por traumatismos, por infecciones como encefalitis, meningoencefalitis, en fin, accidentes cerebrovasculares, etc. Estas son las imágenes de las lesiones de un infarto isquémico de la arteria cerebral media, una extensa lesión que compromete la corteza cerebral y por tanto va a producir convulsiones, aparte del déficit motor, ¿no? Acá les pongo este caso en síndrome de Rasmussen. Como ven, a su mano derecha van a ver que esa corteza está un poco atrofiada, y después de un año, este mismo paciente, donde ven a su mano derecha que la atrofia es mayor, dilatación de ventrículos, pero también a su mano izquierda ven también atrofia. Este síndrome de Rasmussen es causa de una epilepsia de tipo autoinmune, ¿no? Autoinmune y progresiva, ¿ya? Que es causa de convulsiones focales persistentes y resistentes al tratamiento, por lo que es, y por eso le pongo este ejemplo, es una de las causas de indicación de hemisferectomía, porque si se le hace la hemisferectomía en esta etapa, no va a llegar a esta etapa en que atrofia el otro lado. Por lo menos tendrá un hemisferio desconectado, pero el otro va a estar normal. Es el síndrome de Rasmussen. Cisticercosis, que ya seguramente lo han visto en diversas rotaciones que habrán hecho. Los parásitos en
en diversos estadios. Las malformaciones de la corteza cerebral que se llaman displasias corticales, que ahí están señaladas por las flechas, ¿no? Ven que es una corteza cerebral diferente al resto y que también es bastante epileptogénica. Esta es la polimicrogiria que les dije, ¿no? Que es estructural, ahí se ve la lesión, que los surcos se ven mucho más pequeños dentro del área punteada, mucho más pequeños que en el resto, y es causa de epilepsia también. Esta es la esclerosis tuberosa, que también le dije, que está señalada en flechas. Las lesiones, ¿no?, antiguas están señaladas de tubers, y también bien en la región occipital también se observan lesiones occipitales. Tubers, porque en anatomía patológica asemejan tubérculos como si fueran papas o camotes que están ahí en la superficie del cerebro. Esclerosis tuberosa muy epileptogénica. Bueno, el tratamiento debe preferirse la monoterapia en las epilepsias genéticas. Si no mejora con una droga, habría que cambiar por otra. Tal vez escogimos mal. Pensar bien, siendo una genética, debe responder con monoterapia, entonces escoger otro. Terapia combinada generalmente se usa cuando son epilepsias estructurales, ¿no? Porque es difícil que una epilepsia estructural responda en monoterapia. Entonces ya se hace la terapia combinada, ¿ya? Y bueno, siempre pues todas las epilepsias deben recibir un seguimiento a largo plazo. Los tratamientos para epilepsia no duran menos de 4 años. Uno debe pensar en una epilepsia genética, que para pensar en retirar la medicación deberían pasar 4 años sin crisis y en el 5.º año empezamos a bajar la medicación. Pero en el caso de epilepsia estructural con lesión visible y todo desconocida, no le podemos proponer retirar la medicación, más bien que va a ser terapia combinada y que la va a tomar siempre. Va a tomar medicación toda la vida. Estos son todos los antiepilépticos. La mayoría lo tenemos en el Perú. Son los antiepilépticos como han ido siendo aprobados a través del tiempo. Algunos se han dejado de usar, ¿no? Estos son los mecanismos donde actúan los antiepilépticos. Ahí arriba a la derecha ven una lista en un cuadrado celeste, ¿no? Toda la lista de medicamentos que actúan bloqueando los canales de sodio que están en un rectángulo rojo. Debajo de este rectángulo rojo hay otro rectángulo que dice SB2A, que es una proteína de esa vesícula que contiene al glutamato, que es el neurotransmisor excitador. Entonces, si yo le doy un medicamento que bloquea esa vesícula para que no salga el glutamato, no voy a tener excitación y voy a controlar mi crisis. Otro mecanismo abajo a la izquierda, en otro rectángulo rojo, dice los que actúan sobre el receptor GABA, el receptor inhibidor. Y ahí arriba en celeste dice benzodiazepinas y fenorbital. ¿Qué hacen? Estos son agonistas GABA, o sea, actúan como si fueran GABA, es decir, estimulan la inhibición. Entonces, si la inhibición predomina sobre la excitación, no hay crisis. Entonces, esos son todos los mecanismos. Otros bloquean los canales de calcio, en fin. Pero esos son los mecanismos, ¿ya? ¿Cuáles son los antiepilépticos de primera línea? Es decir, los más antiguos. Fenorbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Entonces, fenorbital y fenitoína tienen a favor que son muy baratos, en contra que tienen muchos efectos colaterales, son los más antiguos. Sobre todo de uso en mujeres bastante restringido porque producen hirsutismo, producen acné, hiperplasia gingival, sangrado, en fin. Son buenos para las crisis focales y para las generalizadas.
No se usa en niños porque producen trastornos cognitivos y conductuales. No se usa en niños, excepto que sea una emergencia. Y se usa endovenoso, sobre todo la fenitoína. Carbamazepina es el medicamento de primera elección para las crisis focales. El ácido valproico es el medicamento de primera elección para la epilepsia ausencias en el Perú, para las crisis mioclónicas y para las crisis generalizadas. O sea que es de mucho uso. Se usa ampliamente porque sirve para las generalizadas, primera elección, para las ausencias y también, como les dije, para las mioclónicas. De manera general, los cuatro son teratogénicos. Por eso, si hay una mujer en edad fértil, epiléptica, sexualmente activa, preferible no usar estos medicamentos porque podría quedar embarazada y tener un efecto teratogénico y se cambia el medicamento. Las benzodiazepinas se han usado, algunas y otras se siguen usando. El clonazepam ya no se usa. El lorazepam se usa en emergencias. No hay en el Perú, se usa en emergencias en Estados Unidos. El clobazam ha sido un buen medicamento en controlar las crisis atónicas. El diazepam, que se usa en emergencia para el estado epiléptico, y el midazolam también se usa en emergencia. Los nuevos antiepilépticos, la oxcarbazepina, pariente de la carbamazepina, pero sin los efectos adversos que tiene esta, también sería la primera elección para epilepsias focales. Todos estos no son teratogénicos, no se les conoce al menos niveles aumentados de teratogenicidad, pero su desventaja es que son caros en relación a los antiguos. La lamotrigina es medicamento de primera elección para la epilepsia focal del adulto mayor. Segunda elección para las epilepsias mioclónicas. Y es el mejor acompañante del valproato de sodio cuando hay que escoger una terapia combinada. Gabapentina en el Perú se usa muy poco como antiepiléptico. Es un bloqueador de canal de calcio. Y es la tercera elección, ¿no?, para las crisis focales. Topiramato y levetiracetam son medicamentos que se usan en epilepsias resistentes o de difícil control. Una epilepsia resistente cuando ya se han usado medicamentos convencionales y no calman las crisis. Topiramato se usa porque tiene múltiples sitios de acción y levetiracetam se usa para las resistentes, pero actúa inhibiendo la liberación del glutamato. Entonces, ambos, topiramato y levetiracetam, son para las crisis de difícil control o farmacoresistente. Últimamente llegó el brivaracetam, que es un primo del levetiracetam, que es mucho más selectivo, y entonces también se puede usar para las resistentes. La cosamida, se puede usar para las epilepsias focales resistentes. No para las generalizadas, sino para las focales resistentes. Muy bien, y este es un cuadro donde están todos los medicamentos anticrisis y sus lugares de acción.
¿ya? Acá están todos 100 amarillos, los que no hay en el Perú. Los demás hay, excepto el Brivaracetam. El Brivaracetam que ya hay en el Perú, entonces me he olvidado de ponerlo en color blanco. Y sus lugares de acción, ¿no? Muy bien, se considera fármaco resistente aquella epilepsia en que no es controlada con dos esquemas de tratamiento, ya sea dos monoterapias, dos politerapias o una monoterapia y después una politerapia. Entonces, si ya no mejora, se considera fármaco resistente. ¿Y qué hay entonces para las resistentes? Una alternativa ya a los tratamientos no convencionales, la dieta cetogénica, ¿no? Que consiste en una dieta especial donde se reemplaza la mayor parte de carbohidratos por grasas hasta llegar al paciente a un estado cetogénico, donde en sangre se le encuentra aumento de los cuerpos cetónicos. Se supone que los cuerpos cetónicos van a estabilizar la membrana neuronal y van a producir una serie de mecanismos que van a disminuir las descargas epilépticas en el cerebro, ¿no? Tiene muchas, eh, digamos, posibilidades de lugares de acción, ¿no? Pero lo cierto es que es efectiva para las resistentes. Esto es una dieta cetogénica clásica en que están los alimentos que se pueden usar, están dentro de la pirámide y las que no, con nada de pan, nada de pastas, nada de azúcar, nada de leche, nada de maíz, vainitas, nada de arroz. En cambio, se debe armar una dieta con chuleta, con cosas grasas. Chuleta, mantequilla, aceite de oliva, marisco, salmón, tocino, queso, palta, maní, ¿no? Brócoli, lechuga, en fin. Armar una dieta con eso es bastante difícil, ¿no? Pero, en fin, es efectiva. Ahora hay también tratamientos industrializados en que son especies de leches, pero son caras. Cuando eso tampoco no funciona, entonces se evalúa para que el paciente pueda ser operado, siempre y cuando tenga un foco epileptógeno, que digamos nosotros podamos determinar de dónde vienen las descargas, entonces se le retira esa zona. Para eso se requiere un electro prolongado, videoelectroencefalograma prolongado, que pueden ser horas. En Estados Unidos los tienen hasta una semana con electroencefalograma para ver de dónde viene la descarga. Resonancias magnéticas para ver si podemos ver la lesión o estudios funcionales por imágenes, como el SPECT, que evalúa el flujo sanguíneo, o sea, la perfusión, o el PET, que generalmente valora el metabolismo de la glucosa. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver que a su mano izquierda, en el lóbulo temporal, casi no pinta anaranjado la punta del lóbulo temporal, más bien amarillo, verdoso. A su mano derecha van a ver que la punta del lóbulo temporal sí marca bien entre anaranjado y rojo. Entonces, a su mano izquierda está la zona del hipometabolismo, que es el que se valora como que de ahí viene la descarga en la zona del hipometabolismo. Entonces, ahí se aprovecha y se hace la operación en ese lado, ¿ya? Esta es una serie de quirúrgica donde se escogieron 38 pacientes al azar y se observó resistentes, ¿no? Pacientes resistentes al azar, con epilepsia fármaco resistente al azar, 38. ¿Cuántos estuvieron libres de crisis? Ninguno de los 23 escogidos al azar en los que recibían tratamiento de medicamentos. Y libre de crisis habían 11 de los 15 que habían recibido tratamiento quirúrgico en un seguimiento a 2 años. Es decir, que en esta serie
fue muy efectivo el tratamiento quirúrgico. Ojo que esta es una serie muy buena. La cirugía de la epilepsia no es la panacea. Algunos quedan igual, ¿no? Otros quedan hasta peor, o también la mayoría queda con una mejoría, pero que las crisis van a seguir, solo que van a necesitar menos medicamentos. Bueno, si no se puede operar porque no se encontró foco epileptógeno, entonces hay otra alternativa, los dispositivos, un estimulador vagal, en el cual se coloca una batería, ¿no?, subcutánea. Esta batería está programada para emitir estímulos eléctricos que se conducen a través de un cable que se fija al nervio vago izquierdo. Se supone que estos estímulos van a bloquear las descargas que provienen del cerebro. Bueno, en algunos casos ha sido efectiva, en otros todavía no. Lo último que hay es la neuroestimulación, que en vez de tener la batería en el pecho, lo tienen ahí en el cerebro mismo, con la ventaja de que ahí se le colocan un par de electrodos que van a recibir las descargas y transmitirlas como un electroencefalograma, y cuando están aumentadas, entonces el operador va a aumentar también la frecuencia de estimulación del dispositivo y tratar de controlar el crisis. Esto es muy caro y por lo menos en el Perú no se hace. Se hace solo hasta el estimulador vagal o BNS. Así que esas son todas las herramientas que hay para tratar la epilepsia. Y bueno, ahí terminamos la clase y bueno, nos estaremos viendo posteriormente en la práctica con los alumnos de mi grupo, ¿ya? Muy bien, entonces yo ya me retiro y que tengan buenos días, ¿ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.